Hola chicos, nuevamente en mi canal. Hace unos meses coloqué este pequeño cargador en mi canal, cómo cargar con este cargador batería 12 voltios de 3 a 9 amperios. Es muy fácil de hacerlo. Solamente tenemos un capacitor de 10 microfaradios de 250 voltios. Y tenemos un rectificador de voltaje de 35 amperios. ¿Ve? Son más seguros estos rectificadores para estas clases de cargadores. Con esto puedes cargar una batería de 12 voltios de 3 a 9 amperios. Si quieres cargar batería de auto de 50 amperios hacia adelante, lo que tienes que cambiar el capacitor. Colocar un capacitor de 80 microfaradios de 250 voltios. Para voltaje de 110. Si el voltaje es de 220 voltios, ya no vas a utilizar un capacitor de 10, vas a utilizar un capacitor de 5 microfaradios y de 350 voltios. ¿Ve? También para batería de auto, ya no vas a utilizar un capacitor de 80 microfaradios, sino que vas a utilizar un capacitor de 40 microfaradios. Y el voltaje debe ser de 350 voltios. Así que aquí está el diagrama, como lo vemos, es sencillo para hacer. Aquí vemos el voltaje de 220 y 110. El secreto está en el capacitor, que es el que regula el voltaje para según el amperaje de la batería. Aquí encontramos el de 10 microfaradios, donde entra el cable, ¿no?, del voltaje alterno, entra por un pin del capacitor y sale por el otro, y ese voltaje llega al rectificador, como lo vemos aquí. Un pin del rectificador donde entra el voltaje alterno y el otro pin entra por este lado. Y aquí vemos el positivo y el negativo del rectificador que va a la batería. Si el voltaje, como expliqué ahorita, es de 220 voltios, aquí entonces hay un cambio en el capacitor. Si el voltaje es de 220 voltios, va a utilizar el capacitor no de 10 microfaradios, sino de 5. Y va a utilizar el voltaje de 350 voltios. ¿Ve? Si el capacitor, la corriente de tu país es de 220 y quieres hacer el cargador para batería de auto, ya no va a ser de 80 microfaradios, sino que va a ser de 40 microfaradios. El capacitor va a ser de 350 voltios, cuando el voltaje es de 220. Así que chicos, es fácil. Aquí tenemos el diagrama, fácil de hacer, lo puedes hacer. ¿Por qué enseño a hacer estos cargadores? Porque los cargadores que venden en el mercado son muy costosos. Esto es muy barato, los repuestos que tú vas a utilizar para hacer este cargador. Chico, comparte mi video. Gracias por ver mi video y compartirlos. Bendiciones para todos. Ahí les dejo el diagrama para que hagan su propio cargador de batería. Bendiciones para todos.